Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero y les voy a platicar un poquito el día de hoy de fenómenos de transporte, de la parte de transporte de momento. Yo soy profesor del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y en particular del flujo anular en tubos concéntricos. Bien, entonces cuando nosotros hablamos un poquito de flujo de fluidos, nosotros sabemos que pues hay flujo interno y flujo externo, ¿no? Un flujo interno sería dentro de una tubería y el flujo externo sería alrededor de un objeto, ¿no? Ajá. Entonces, es particularmente diferente la forma en que se van a comportar los fluidos, aunque claro, el esfuerzo cortante pues se tiene que analizar en ambos casos o el régimen de operación. Y dentro del régimen tenemos que puede ser laminar o puede ser turbulento, ¿no? En el caso de que sea laminar, pues se asume que se mueven como láminas dentro del tubo, ¿no? Ujú. Y entonces de ahí nosotros podemos definir las ecuaciones para un régimen o para otro. En el caso de la parte turbulenta, pues ya no se mueven exactamente como láminas, y es un poquito más como si fueran remolinos, ¿no? Aquí hay un ejemplo de esto de internet donde podemos ver ujú, que en términos de láminas, por ejemplo, si fueran dos placas paralelas, pues se deformaría de esta forma, ¿no? También puede haber un fluido rotacional donde las láminas se mueven de forma circular, o bien el fluido dentro de tuberías donde las láminas se mueven más o menos como esta forma, o como le ponen aquí de torcedura, donde el fluido en la parte inferior tiene una velocidad y en la parte inferior tiene otra velocidad. Y entonces particularmente esto es para flujo principalmente laminar. Y entonces, esta es una forma en la que se ve el flujo laminar y turbulento, ¿no? En particular, para cuando hablamos dentro de tuberías, el flujo en las tuberías, pues tenemos que se ha deducido la ecuación de Hagen-Poiseuille. Hagen fue un científico que por ahí de 1839 y Poiseuille fue un científico francés que en 1840 llegaron a la misma conclusión de que el flujo volumétrico o el caudal volumétrico es proporcional a la caída de presión y a la velocidad, perdón, y al radio de la tubería a la cuarta potencia, ¿no? Y que es inversamente proporcional a la viscosidad. Es decir, entre mayor viscosidad tengo, menor flujo voy a tener, ¿no? Entonces, esta principalmente se aplica a fluidos newtonianos incompresibles, es decir, que no se comprimen y que fluyen de una forma laminar, ¿sí? Como les había mostrado previamente, ¿no? Y entonces, esta ecuación es la que rige el flujo del caudal volumétrico en régimen laminar dentro de tuberías, ¿sí? Si quisiéramos extrapolar esta idea de Hagen y Poiseuille a otras geometrías, como pueda ser el flujo anular, entonces en este caso el flujo anular, como podemos ver, se da dentro de, digamos, dos tubos concéntricos, ¿no? Un tubo más pequeño que tiene un radio KR y el radio exterior tiene un radio R, ¿no? Y aquí se pone lambda R, que sería el máximo del esfuerzo el máximo de la velocidad, y donde el esfuerzo de corte es cero, ¿no? Donde cambia de signo, ¿no? Aquí esta curva, digamos, con flecha hace referencia al perfil parabólico que hay dentro del tubo en función de la viscosidad del fluido, ¿no? Entonces el flujo va en esta dirección. Aquí internamente no hay flujo, solamente en la parte externa, entre lo que es el tubo interior y el tubo exterior, ¿no? Entonces, basado en esa idea, pues yo puedo definir ya mis condiciones de frontera, por ejemplo, ¿no? O bien definir ya porque mis condiciones de frontera va a ser en el radio interior y en el radio exterior, ¿no? Ujú. Y entonces esta lambda R pues tendría que calcular más o menos, o más bien exactamente dónde está. Entonces, para definir el esfuerzo de corte, la ecuación pues es la misma que se utiliza para tuberías normales, ¿no? Solo que en el momento de que integre o de que obtenga, voy a tener que obtener mis condiciones de frontera en KR y en lambda R, ¿no? Y entonces, por ejemplo, como les decía, pues esta sería la ecuación para el esfuerzo de corte en función radial. Entonces, si yo la despejo, la primera derivada, recuerden que la puedo usar como
o la puedo manipular como un quebrado y puedo integrar de forma indefinida. Y aquí puedo sacar el delta P sobre L, que es la caída de presión, que puede estar fuera de la integral, ya que no depende del radio, ¿no? Sino depende del impulso o de la fuerza que se le ponga en esta dirección, ¿no? Ajá. Entonces de ahí, pues al hacer mi integral, esta parte, en la primera, pues se puede eliminar esta derivada, y digamos eliminar entre comillas, ¿no? Ujú. Con mi integral, ¿no? Con mi símbolo de integral, ¿no? Ujú. Por decirlo de alguna forma, y me va a quedar tau r. Y en el segundo caso, pues me va a quedar el delta P por R al cuadrado sobre 2, ujú, digamos R al cuadrado, y recuerden que esto tendría que ser entre 2, ¿no? Ujú. Más una constante de integración C1, ¿no? Entonces, así ya estaría integrada mi ecuación. Perdón, faltaría aquí si la tengo multiplicada por R y divido entre R, entonces me va a quedar, vamos a ver, ujú. En el momento que yo divida entre R, me va a quedar aquí solamente R, ¿no? Y aquí me va a quedar dividido entre R, ujú, que es despejando esta R, ¿verdad? Que obviamente simboliza el radio, ¿no? Y mi primera condición es que en lambda R se tiene el máximo, perdón, se tiene un cambio de signo del esfuerzo de corte, ¿no? Es decir, en lambda R, mi esfuerzo de corte tiende a cero, ¿no? Ujú. Y entonces, ya sustituyo lambda R, me va a quedar aquí C1, ujú, por delta P sobre 2, ¿no? Aquí, ¿no? Luego esta R. Y aquí fue donde sustituí ese valor de lambda R, ¿no? Y eso me va a servir para conocer, pues, mi primera ecuación, ¿no? Entonces, si esto en este punto es igual con cero, ujú, entonces ya puedo despejar C1. Y C1 me va a quedar menos delta P sobre R por lambda R al cuadrado, ¿no? Ujú. Y entonces puedo volver a sustituir en mi ecuación original, ¿no? Pues tengo mi delta P por R, que es la que tengo acá, originalmente sobre 2 más menos toda esta ecuación, ¿no? Por 1 sobre R. Ujú. Y entonces puedo factorizar delta P sobre R, delta P sobre 2. Vamos a ver. Ujú. Delta P sobre la longitud, ujú, que es mi caída de presión por unidad de longitud. Digamos, y a mí que me queda R sobre R, ¿no? Ajá. Aquí le pondría R. Y entonces aquí me queda R cuadrada sobre 2, perdón, lambda cuadrada por R cuadrada sobre 2. Ujú. Y entonces esta ecuación sería mi ecuación, perdón, R sobre R, ¿no? Ujú. Y entonces esta sería mi ecuación para el esfuerzo de corte, aunque aún no conozco el valor de lambda, ¿no? Y entonces puedo sustituir ahora menos mu por la derivada de la velocidad con respecto de r, ¿no? En esta ecuación que previamente había obtenido, ¿no? Entonces, si yo despejo, me va a quedar dB en dz, ujú, por el diferencial de r, ¿no? Recuerden que la primera derivada, les decía, sí la puedo manejar como un cuadrado. Y entonces, bueno, tendría que nuevamente volver a integrar, ¿no? Entonces, integrando otra vez me queda r cuadrada
sobre R menos 2 lambda R cuadrada por el logaritmo de R sobre R. Recuerden que si integro 1 sobre R, pues me va a quedar el logaritmo natural de R, ¿no? Entonces, para completar, pues le multiplico por R y entonces ya puedo tener esta ecuación. Noten que ahora ya es tengo esta ecuación. Sin embargo, me falta una constante, ¿no? Más una constante de integración. Entonces tengo dos variables. Una es esta lambda, cuyo valor no conozco, y otra es C2, que es el resultado de la constante de integración, ¿no? ¿Ok? Y entonces mi condición de frontera es que en R igual a KR la velocidad es cero, la velocidad del fluido, es decir, se pega en la pared, por decirlo de alguna forma. Y en R igual a KR, pues es la velocidad también en cero porque es la pared interna. Entonces, basado en esto, pues ya sustituyo mi ecuación y voy a tener lo siguiente. Vamos a ver. Pues en el primer caso voy a tener K por R. Ujú. Todo esto al cuadrado. Y en el segundo caso, pues voy a tener también K por R. Ujú. De aquí se queda con el cero, ¿sí? En el segundo caso, pues va a ser muy similar. Ujú. Solo que aquí va a ser R, ¿no? R y aquí R. Ujú. Entonces ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces mi incógnita es lambda y la constante es de integración C2. Sí, esas dos, aquí son. Estas dos variables son las que voy a encontrar. Entonces tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. De entrada puedo notar que esto es constante y si lo despejo, pues es cero, ¿no? En ambas ecuaciones, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, aquí queda R exclusivamente. Y aquí va a quedar el logaritmo de 1. Y recordemos que el logaritmo de 1 pues es cero, ¿no? Aquí me va a quedar el logaritmo de K. Ujú. Y aquí me va a quedar pues K cuadrada C por R, ¿no? Ujú. Entonces esto lo hago en esta parte y entonces ya obtengo que C2 es igual a menos R y que 2 lambda cuadrada es 1 menos K sobre menos logaritmo de K. Ujú. Sí, recuerden que el logaritmo de 1 es cero, entonces si esto es cero, y me queda C2 más R, entonces C2 es igual a menos R, ¿no? Y eso ya lo sustituyo en la otra ecuación, y entonces ya puedo obtener este valor de lambda cuadrado, ¿sí? Y entonces pues ya lo puedo sustituir aquí en mi ecuación original, ¿no? Entonces, como este es menos R, pues aquí sería menos R, ¿no? Y aquí está 2 lambda cuadrada, y entonces lo puedo multiplicar aquí, ¿no? En muchos libros viene esto como 1 sobre K. Recuerden que esto es por propiedades de los logaritmos. Y entonces mi expresión final, vamos a ver si ando bien, pues ya sería esta ecuación, ¿no? Donde ya tengo la caída de presión, 1 menos R sobre R al cuadrado. Ujú. Aquí noten que lo que factoricé fue una R más, saqué otra R, entonces me quedó R al cuadrado. Aquí me quedaría R entre R es 1. Ajá. Entonces aquí ya me queda R cuadrado. Y aquí esta pues ya se queda eliminada, ¿no? Y esta es mi expresión final para el perfil de velocidades en la pared anular del tubo. ¿Ok? Ujú. Sí. Y vamos a ver qué más tenía. Ah, pues esta sería mi expresión para el esfuerzo de corte, ¿no? Ya en función de lambda cuadrada, ¿no? Porque recuerden que aquí era menos lambda al cuadrado, ¿no? Ujú. Entonces cuando sustituyo este valor, pues ya lo meto en esta parte y me queda ya mi expresión final en función de variables que conozco.
porque yo conozco en teoría el radio externo y el radio interno que sería K veces el valor de R, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces, lo que seguiría es calcular la velocidad máxima. Entonces, la velocidad máxima se da cuando R es igual a lambda R, es decir, en esta parte que, en el punto máximo de la velocidad, ¿no? Ujú. Esa es obviamente la velocidad máxima. Entonces, noten que de mi ecuación anterior, ujú, aquí, lo que hice fue sustituir lambda R, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí sería lambda R y aquí sería lambda R. Ujú. Y es lo que sustituye en la parte inferior. Y pues luego en las siguientes partes que tengo aquí abajo, pues ya se obtienen los valores, ajá, de la parte algebraica ya en función solamente de K. Entonces primero sustituyo, veo que el valor de lambda me queda lambda cuadrada, logaritmo de lambda. Aquí es al cuadrado porque recuerden que por propiedades de logaritmos puedo elevarlo al cuadrado. Y entonces ya tengo todo en función de nuevamente variables que conozco, ¿no? Ujú. Ahí los invito a hacer el álgebra para checar que mis valores estén correctos. Y por otro lado, me falta obtener la velocidad promedio, que es la integral desde 0 a 2pi, es decir, alrededor de todo el tubo, y desde K hasta R, que es toda la parte interna, ¿no? Ujú. Sí, toda la parte interna de mi tubería. Y aquí lo hago por partes. Primero evalúo la parte de abajo y luego la parte superior, la parte del denominador. Y entonces aquí les muestro toda la álgebra, para que ustedes la revisen con calma, cómo fui sustituyendo, bueno, elaborando la integral. Primero elaboré la integral de 0 a 2pi, que es 2pi. Ajá. Y luego la parte de el diferencial de R, ¿no? Y luego sustituí tanto el límite inferior como el límite superior. Y luego, pues, obviamente tuve que hacer toda la álgebra, ¿no? Ujú. Para obtener este término, que esta sería la velocidad promedio. Sería R cuadrada, 1 menos K a la cuarta, entre 1 menos K al cuadrado. Pues 1 menos K a la cuarta menos logaritmo de 1 sobre K. Entonces los invito ahí ustedes en su caso a hacer el álgebra correspondiente, ¿no? Sus K recuerden que es la pared interna del tubo. Ujú. Posteriormente, pues falta calcular el flujo volumétrico, que se calcula como pi por r al cuadrado de 1 menos k cuadrada por la velocidad promedio, ¿no? Pero mi velocidad promedio pues ya la había calculado, entonces ya nada más me resta aquí, pues sustituirlo, ¿no? Ujú. Entonces vamos a ver. Ujú. Entonces este puede multiplicar y me queda 1 sobre k cuadrada, se elimina y aquí me queda 1 menos k cuadrada al cuadrado. Y ya de esta forma, esta es mi ecuación para el flujo volumétrico. Noten que aquí también queda R a la cuarta, ¿no? Porque este está multiplicando al de acá. Entonces queda R a la cuarta por todo lo demás, que es muy similar a la ecuación de Hagen-Poiseuille. Es esto de acá. Vamos a ver las diferencias. Entonces, esta es la ecuación de Hagen-Poiseuille. Noten que es muy similar, solamente que aquí toma en cuenta este valor de acá. Entonces, este valor de acá, pues realmente viene siendo el radio interno del tubo, ¿no? Sí, entonces si el radio es cero, pues aquí va a ser cero, cero, aquí se va a indefinir, habría que sacar el límite, y entonces todo me va a quedar muy similar a la ecuación anterior, ¿no? Ujú. Que es la de Hagen-Poiseuille. Y por último, el reino se calcula de esta forma, donde 2R, 1 menos K vendría siendo el radio hidráulico, BZ es la velocidad promedio, Rho es la densidad del fluido y mu y su viscosidad, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de tomado del libro de Beer, Stuart y Lightfoot, de fenómenos de transporte. Ajá, de ahí lo tomé. De mi segundito es el libro de Beer, Stuart,
y Lightfoot, ¿sale? De fenómenos de transporte de la editorial Reverte. Ujú. Si no mal recuerdo, es la segunda edición, ¿no? Entonces de ahí lo tomé. Y entonces dice, un anillo circular tiene una longitud de 8.23 metros. El radio del cilindro exterior es de 1.257 centímetros y el radio interno es perdón, el radio externo es de 2.794. Entonces, alrededor de este conducto anular hay una corriente de agua, perdón, de agua con sacarosa a 20 grados centígrados, donde su densidad nos la reportan. Su viscosidad es de 56 puntos centipoise, bastante viscosa. Y la diferencia de presión es hasta 0.379 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y hay que calcular el valor de K y lambda, la caída de presión, el esfuerzo de corte y el perfil de velocidades, así como el flujo volumétrico y el número de revoluciones, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es muy sencillito, es calcular K sobre R, es el valor de K. Entonces, como sé que el cilindro interior es este, que sería K por R, y el cilindro exterior es este, ¿no? Y así ya obtendría yo el valor de K, ¿ok? Entonces, aquí luego ya, como lo dan en centímetros, pues lo dividí entre 100, ¿no? Ujú. Aquí tengo mi hoja de cálculo, donde viene la división, ¿no? K por R y el valor de R, ¿no? Ujú. Y entonces ya nada más tengo que hacer mi división. Entonces K va a ser igual a K por R entre el valor de R, ujú, que es 0.44, ¿no? Pues es mi valor de K. Ujú. Este es adimensional porque dividí centímetros o metros sobre metro, ¿no? Ujú. Y ya lo sustituyo en mi ecuación para el valor de lambda, ¿no? Entonces con esto ya puedo sacar el valor de lambda. Y vamos a ver cuánto me sale. Aquí ya lo tengo programado, este es el valor de K. Ujú. Y el valor de lambda es 0.7. ¿Ok? Y luego lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada para obtener ese valor. Perdón, no, este ya es con raíz cuadrada, ¿no? Perdón. Este ya es el valor con raíz cuadrada. Y vamos a ver cuánto nos sale lambda al cuadrado, ¿no? 0.499. 0.499. Ujú. Esto quiere decir que está aproximadamente a la mitad del tubo, ¿no? Luego veremos cómo se calcula esa parte. Y entonces lo que sigue es calcular la caída de presión. La caída de presión, ujú, es por 10 a la 4, perdón, para pasarlo a... híjole. Pues mi caída de presión me dicen acá que la caída de presión es 0.379 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el valor de la longitud es 8.23 metros, ¿no? Pues mi delta T en esa longitud es esta, ¿no? Lo tengo que multiplicar por 10 a la 4 para pasar los centímetros cuadrados a metros cuadrados y por 9.8 para ya tener unidades de pascales sobre metro, ¿no? Ujú. Entonces vamos a ver cuánto me sale este valor, ya lo tengo aquí calculado. Ujú. Entonces, un segundito. Y es de 4.513, ¿no? Ujú. Y esa es mi caída de presión por la longitud de la tubería, ¿sí? En la longitud de toda esa tubería. Pues para calcular el esfuerzo de corte, lo que voy a hacer es sustituir este valor, ¿sí? Que ya lo hice, el valor de R mayúscula, el de R mayúscula acá, este es el valor de lambda al cuadrado, que es toda esta parte, por el valor de R mayúscula, que es el radio del tubo entre T, ¿no? Ujú. Entonces, ese valor me viene saliendo toda esta parte, ¿no?
Entonces, esto es 2556 por R y aquí vendría siendo 1.76. ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, les decía, esto está en kilogramo, metro cuadrado, segundo sobre metro. Entonces, si lo multiplicamos por R, que es mi diámetro de mi tubería, sería este entre este se eliminan, ¿sí? Y me quedaría unidades de Newton sobre metro cuadrado, que son pascales, ¿sí? ¿Ok? Y entonces así ya tengo unidades del esfuerzo de corte. Pues para el caso de el perfil de velocidades, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Pues tendría que sustituir mi caída de presión, ajá, entre mi viscosidad, que en este caso es esto de acá, ya te lo muestro, ¿sí? Pero para que sea consistente sería 0.055 o 565, ¿no? Esto quiere decir que la pasé en kilogramos metros sobre segundo, para que pueda ser consistente con las unidades y no dejarlo en centipoulos. Entonces ya nada más sustituyo el valor de R mayúscula, el valor de R mayúscula, todo este valor que es lambda cuadrada, y entonces ya podría yo tener mi valor de mi perfil de velocidades, ¿sí? Ujú. Y entonces ese lo tengo aquí abajo, ¿no? Ujú. Entonces 15.58 menos 19.969 por R cuadrada, eso le da la parte, digamos, parabólica, por el logaritmo de R, ¿no? Es 15.566, por el logaritmo de R, un logaritmo de 35.7, ¿no? 0.79. Y entonces así ya tengo mis ecuaciones para el perfil de velocidades y el perfil de esfuerzo de corte que después graficaré. Ajá. Entonces lo que sigue es calcular mi velocidad promedio, ¿no? Entonces la velocidad promedio pues se va a dar cuando yo sustituyo el valor de K. Pues el valor de K que es 0.4498. Pues este valor aquí, en esta parte, aquí y aquí, ¿ok? Recuerden que esta es la caída de presión por longitud del tubo. Este es el radio al cuadrado del tubo externo y esta es la viscosidad de mi fluido. ¿Ok? Y entonces pues puedo tener ya el valor de promedio, que es 1.55, 1.1588. Perdón, 1.588, ¿ok? Y también tengo el valor para mi Q, que sería pi por radio al cuadrado por 1 menos K por la velocidad promedio, ¿no? Y entonces este ya sería 0.003 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Ujú. ¿Qué me falta? Ya tengo mi velocidad máxima. A la velocidad máxima no la calculaba. La velocidad máxima, pues también la voy a hacer con la fórmula que tenía yo acá, que se había deducido. A ver dónde está. Es esta. Esta de velocidad máxima, ¿no? Los invito a que lo hagan ustedes para que vayan viendo cómo van saliendo los mismos valores. Ajá. Incluso pueden pues detener el video para ir viendo cómo se sacan. Y entonces pues el valor de K pues ya lo tengo, ¿no? Ya lo conozco, ¿no? Que es 0.049. Y nada más lo sustituyo, ¿no? ¿Sí? Y así ya puedo obtener mi velocidad máxima. Aquí yo les voy a dar el valor ya que obtengo, porque obviamente pues yo ya lo hice en Maple. Y en Maple pues es directo, ¿no? Es muy directo ya obtener el valor, que es 0.049.
0,3999 metros sobre segundo. ¿Ok? Y entonces así ya pueden ustedes verificar. Ujú. También tengo aquí el análisis dimensional, donde pues ya me sale el metro sobre segundo. Y entonces tengo la velocidad máxima, la velocidad promedio y el flujo volumétrico, ¿no? Ya nomás por último voy a sacar el número de Reynolds, ¿no? Pues recuerden que es 2 por el radio de 1 - K, este es el valor de K que tengo, por la velocidad promedio, que es la que acabo de calcular. Ujú. Lo vemos aquí, 1,588 ujú, metros sobre segundo, por la densidad que es 1286 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? ¿Sí? Y haciendo todos los cálculos me sale 1111. Entonces podemos verificar que este régimen es laminar y no es turbulento, ¿no? Entonces las ecuaciones que dedujimos son válidas solamente para el régimen laminar, porque ya en turbulento recordemos que pues ya las velocidades promedio son diferentes y la velocidad máxima puede variar y ser un flujo pistón. ¿Sale? Y entonces, por último, pues voy a hacer las gráficas. Las gráficas ya las tenía yo hechas aquí en esta parte. Ujú. Por ejemplo, estas para el esfuerzo de corte. ¿Ok? Y entonces podemos ver que en R igual a R por lambda, que es 0,0197, pues se da el cambio en cero, ¿no? Ujú. Entonces es ahí donde se lleva a cabo el cambio de signo en el esfuerzo de corte, ¿no? Ujú. Sí, que es aproximadamente en esta parte, ¿no? Ujú. Vamos arribita. Entonces tiene que ser ahí, ¿sale? Y es ahí donde se cumple la parte que estaba yo proponiendo, de que en la parte donde es el valor de lambda, es el cambio en el esfuerzo de corte. Pues también debe de coincidir con el perfil de velocidades con ese valor máximo, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la gráfica. Ya le hice graficando la ecuación que está arriba. Ujú. Y ya va al fondo. Y ahorita vamos a ver que en ese punto la velocidad tiene un máximo, ¿no? Si se dan cuenta, coincide. Y la velocidad máxima es la que calculé previamente, que es 2,39, ¿no? Metros sobre segundo. ¿Sí? Noten que coincide, sería 1, 2, 3 y casi en 4, ¿no? No se ve claramente en la gráfica, pero pues seguramente si hiciéramos un zoom se puede ver. Entonces noten que coincide con la figura que estoy mostrando acá, donde en lambda pues tengo el cambio en el esfuerzo de corte y aquí en lambda tengo el máximo de velocidad, ¿no? Es decir, aquí tengo que tau, el esfuerzo de corte, es igual a cero, ¿no? Ujú. Lo cual coincide con lo que habíamos discutido, ¿no? Vamos a ver. ¿Sí? Está un poquito choca la figura. Ahí ya está que efectivamente tau R es cero, ¿no? Y aquí se ve que la velocidad máxima es 2,39. Entonces pueden ver con detenimiento para que vayan viendo cómo hice los cálculos. En algunos casos los pasé rápido, es un poquito de álgebra nada más pues lo que hay que hacer. Y eso sería el perfil de velocidades en un sistema con tubos concéntricos, ¿no? Donde el flujo es en la parte anular. Pues si llegaron por aquí, muchas gracias. Luego veremos geometrías, flujo anular en otro tipo de geometrías, como pueden ser cuadradas, o flujos no newtonianos, donde entonces el perfil de velocidades ya no es exactamente igual al Portugal. Y cómo modelar esto con las ecuaciones de Navier-Stokes. Pues muchas gracias, que tengan buen día.